Hola, ¿qué tal, joven? Buenos días. Voy a darle las explicaciones de los ejercicios con los cuales usted tuvo algunas dudas. Déjeme decirle que para que pueda aprovechar al máximo las explicaciones, es necesario que ya entiendas y domines los procedimientos para sumar y restar fracciones, entre otras cosas, ¿no? Déjame retomar los ejercicios que me mandaste. Vamos a empezar con este. ¿Sí? Vamos a resolver este ejercicio. Vamos a leerlo. Dice por aquí el título, ¿sí? Para que empieces a ver de qué se trata. Dice: resolver problemas relativos a las fracciones. Entonces, esos problemas en esta tanda pues tiene que estar relacionado con fracciones. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces nuestra tarea es identificar qué tipo de operaciones son las que involucra el problema en realidad. Entonces empezamos, ¿no? Ejercicio 31 dice: cada hora una llave llena un recipiente a una octava parte de su capacidad. Desde aquí hay que entender entonces que tenemos un recipiente que se está dividiendo en 8 partes y que se está llenando la primera parte. ¿De acuerdo? Este enunciado así lo debemos de interpretar. Sí, luego rescatar la información matemática que te pueda proporcionar. Dice: al mismo tiempo se utiliza una tercera parte del agua que entra. ¿De acuerdo? Entonces al mismo tiempo se utiliza una tercera parte. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que está entrando una octava parte de su capacidad, pero al mismo tiempo se está utilizando la tercera parte de lo que está entrando, ¿verdad? Y esto matemáticamente, ¿cómo se representa? Bueno, al decir que se está utilizando una parte del agua que está entrando, pues esto se interpreta como que es una resta. Y después más adelante te menciona, ¿no? Siguiendo el problema, transcurridas 6 horas, ¿qué cantidad de agua hay en el recipiente? Entonces ya sabemos que está entrando agua, que una parte se está extrayendo y que durante 6 horas nos preguntan qué cantidad de agua hay en el recipiente. Aquí hay diferentes maneras de resolver el problema. Hay unos muy sencillos. Alguna vez alguno de los muchachos me mostró cómo resolverlo de una forma diferente a como uno está acostumbrado y que es válido. Y la otra que sería irnos con los procedimientos matemáticos, ¿no? Hablamos de una resta, hablamos de una división. Espero que haya identificado la división, si no te lo vas a ver. Entonces fíjate, hay una resta, hay una división, hay una multiplicación, ¿sí? Entonces vamos a resolverlo. Me voy a apoyar con esto. Vamos a hacer los dibujitos para que entiendas un poquito mejor la explicación. Vamos a dibujar el recipiente. Sí, van a hacer pues es un recipiente 2, 4, 6, 8. Lo voy a dibujar de esta manera para que sea más entendible al momento de la explicación. ¿De acuerdo? Tengo mi recipiente. Me menciona el ejercicio que se está llenando una octava parte. Entonces voy a dividir esto en octavas partes. ¿De acuerdo? Voy a dividir la mitad. Cuando yo divido el entero en la mitad, ¿sí? Entonces tengo un entero y lo voy a dividir a la mitad. Pues resulta que el entero, al dividirlo a la mitad, se convierte en 2 medios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a su vez esto lo voy a volver a dividir otra vez a la mitad. Entonces, si yo divido la mitad de la mitad, ¿qué es lo que obtengo? Efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Cuartos. Entonces resulta que esto, 2 medios, en realidad también se puede entender como que son 4 cuartos, ¿no? Sin embargo, si te das cuenta, el problema dice que es octavas partes, entonces es la mitad de la mitad de la mitad. Suena como trabalenguas, pero ya espero que con la representación lo estés entendiendo. O sea, si yo tomo el entero, lo divido a la mitad, lo que tengo son medios. Pero si luego los medios los divido a la mitad, obtengo cuartos. Pero si los cuartos los divido a la mitad, ¿qué es lo que obtengo? Octavos. ¿Sí? Entonces date cuenta que todo esto son fracciones que son equivalentes. ¿Sí? Me faltó el otro aquí arribita. ¿Sí? Entonces aquí vamos aclarando algunas ideas importantes con respecto al tema de las fracciones, ¿no? La unidad, por conveniencia, la puedes convertir a medios, a cuartos, a octavos. Pero es importante que identifiques que tiene que ser el mismo número, ¿verdad? 2 entre 2, pues 1. 4 entre 4 es 1. 8 entre 8 es 1. Y aquí mismo aprovecho para decirte cómo encontrar fracciones equivalentes. Cuando yo quiero encontrar fracciones equivalentes, equivalentes significa que cuando los conviertas a número decimal te va a dar el mismo resultado. Sí, por ejemplo, yo tengo un medio y una fracción equivalente a un medio, pues va a ser
2 cuartos. Son equivalentes. ¿Por qué? Porque si yo lo convierto a decimal, el 1/2, tomo el 1, lo divido entre 2, pues en forma de decimal me daría 0.5, ¿no? Y si hago lo mismo con 2 cuartos, tomo el 2 y lo divido entre 4, pues también me va a dar 0.5. Esto significa que son equivalentes. Para ver las equivalencias hay dos maneras muy sencillas de encontrarlas. Una es multiplicando y otra es dividiendo. Y ya dependiendo de la necesidad es como se resuelven los ejercicios. Mira, por ejemplo aquí, 1/2. Si yo multiplico el 1 por un número entero, por ejemplo 1 por 2, y este 2 lo multiplico también por 2, o sea, es importante que sea el mismo número para encontrar la fracción equivalente. O sea, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. Entonces una forma de encontrar fracciones equivalentes es tomando la fracción y multiplicando por el mismo número. Eso te va a dar como resultado fracciones equivalentes. Bueno, ¿a qué voy aquí? Es que este entero en realidad yo lo puedo ver como que es un entero entre 1. Entonces si yo multiplico por 2, pues me da el 2 medios. Si multiplico por 4, pues me da el 4 medios. Si multiplico por 8, pues me da el 8 octavos, ¿no? Bueno, me regreso al problema original. Le voy a borrar esto. Sí, para encontrar fracciones equivalentes, pues se multiplican por el mismo número, tanto el denominador, que es el número que está arriba, como el denominador, que es el número que está abajo. O incluso también puedes dividir, ¿no? Por ejemplo, si yo divido 8 entre 8, pues me da 1. Pero por el mismo número que dividas arriba, es el mismo número que tienes que dividir abajo, ¿sí? Para que puedas encontrar fracciones equivalentes. Bueno, regresándonos al problema, el problema dice que cada hora llena una octava parte de su capacidad y que al mismo tiempo se está utilizando la tercera parte del agua que entra. Nos vamos a ir con el método analítico en primera instancia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una octava parte. La octava parte sería, lo voy a señalar, lo voy a poner con verde, ¿de acuerdo? Esto sería como la octava parte. Todo esto que tenemos aquí sería la octava parte. Entonces vamos calculando, ¿sí? Entonces es una octava parte de agua que entra, es el agua que está llegando, pero al mismo tiempo se está extrayendo la tercera parte de lo que entra. Es decir, esto se divide, esta agua que está aquí se divide entre 3 y una tercera parte de esto es lo que se está extrayendo. Entonces esta es una división. Sí, es un octavo que se va a dividir entre 3. Así que por los numeritos que anotases ahí, espero que esto ya lo hayas entendido tú. Entonces para dividir entre 3, pues como es un número entero, se le pone como denominador el 1 para aplicar el procedimiento de la división. Entonces la división es un método de cruzado, 1 por 1, 1, va en la parte de arriba, 8 por 3, 24. Entonces este es el agua que se está extrayendo, ¿de acuerdo? Entonces una octava parte es el agua que está entrando por hora, y la tercera parte en realidad sería un 24avo. Entonces ahora sí, yo puedo calcular esto por cada una de las horas, ¿sí? O sea, puedo calcular para una hora y luego el resultado multiplicarlo por 6 horas, o puedo calcular pues la tercera parte de las 6 horas. Hay dos maneras de hacerlo. Voy a irme por lo de una hora. Entonces tengo un octavo y le voy a extraer el agua que está, y esto me va a dar el resultado por hora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene el procedimiento de cómo hacer una resta. Espero que ya hayas repasado. Se encuentra un denominador común. El denominador común aquí es 24. Sí, pero igual puedes aplicar también el procedimiento de la multiplicación de estos dos. Sería 8 por 4, 32. Llevas 3. 8 por 2, 16. Y 3 que llevas, 192. Es la multiplicación de los dos denominadores para encontrar un denominador común. Después lo que hacemos es el método de la mariposa. Así lo puedes buscar en internet para hacerlo de la resta. Y pues tiene que ver con una multiplicación cruzada, ¿no? Es 1 por 24, 24. Eso sería aquí. Y luego sería 8 por 1. Sería 8. Respetamos el signo. Es una resta. Si fuera una suma, en lugar de menos, pues ponemos más. Entonces 24 le quito 18. Me va a dar 16. ¿16 qué? 192 avos. A ver, y esto sería entonces la cantidad de agua, ¿sí? La cantidad de agua que se está quedando, porque esta es la que entra, esta es la que sale. Entonces después de una hora, esta sería la cantidad de agua que se está quedando aquí. Ya nomás tendríamos que multiplicar por 6 para ver cuánto sería el resultado, ¿no? Voy a simplificar esta expresión. Siempre que es posible es recomendable simplificar los resultados.
voy a encontrar una fracción equivalente a esto. Para hacerlo voy a dividir entre 2. Yo sé que puedo dividir entre 2 porque termina el número par, tanto la parte de arriba como la parte de abajo terminan en par. ¿Cuáles son los números pares? Pues por ejemplo el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, todos ellos son números pares. Entonces siempre que se termine en alguno de ellos se le puede sacar la mitad. Sí es importante que cuando vayas a simplificar la expresión, pues si divides arriba entre 2, también el de abajo se tiene que dividir entre 2. Entonces no, si no es así, entonces no se puede aplicar este procedimiento para simplificar. Entonces le voy a sacar la mitad a 16. 16 divididos entre 2, pues te va a dar un 8. 192 divididos entre 2, pues te va a dar bueno, ya la 96. ¿De acuerdo? Igual este es un 8, es un par, el 6 es un par, puedo simplificar otra vez. Entonces la mitad de 8 es un 4, la mitad de 96 va a ser 48. Sigue siendo pares, es decir, puedo seguir simplificando. La mitad de 4 es 2, la mitad de 48 es 24. Otra vez siguen siendo pares, o sea, puedo seguir simplificando y entonces me encuentro que sería la mitad de 2 es 1 y la mitad de 24 es 12. Ay, ¿y esto qué? Vamos a borrar. A ver, deshacer. Ahorita este sería un doceavo. ¿De acuerdo? Entonces este sería el resultado. ¿Sí? Este sería el resultado que tenemos de la cantidad de agua que está presente por hora. Por hora. Ahora, como te mencioné el problema que son 6 horas, bueno, pues entonces había que tomar un doceavo. Y habría que multiplicarlo por 6 horas. ¿Sí? Para hacer la multiplicación, pues se le pone como denominador al 6 el 1 para hacer la multiplicación. La multiplicación es muy sencilla, son productos directos, o sea, lo de arriba por lo que está arriba y lo que está abajo por lo que está abajo. Entonces 1 por 6, 6, y 1 por 12, o 12 por 1, 12. Simplificas, ¿sí? Puedo sacar la mitad, sería 3, 6, no tiene mitad, pero me doy cuenta que puedo dividir entre 3, porque 3 entre 3 es 1, y 6 dividido entre 3 me da 2. Entonces en realidad el resultado de todo esto, ¿sí? El resultado final es que queda un medio. Entonces nosotros nos revisamos, nos vamos, resolvemos el ejercicio y vemos dónde está un medio y nos damos cuenta que el medio está aquí, ¿no? Esta sería la respuesta realmente. Lo que queda, qué cantidad de agua hay en el recipiente, pues es un medio. Ahora, como le digo, pues esa sería una forma de resolver el ejercicio. ¿Sí? Hay otras maneras. Voy a agregar otra página. ¿Sí? Te lo voy a resolver de otra forma. Es importante que entiendas que hay varias maneras de resolver el ejercicio. A ver, 2, 4, 6, 8. Lo vamos a dividir otra vez. Al dividir a la mitad convertimos a medios. A su vez, al dividir las mitades en mitades se convierten en cuartos. Y al sacarle la mitad a los cuartos se convierte en octavos, ¿no? Ahí está, en octavos. A ver, voy a borrar esto. Oh, Dios mío, a ver. Mejor así. Se borró todo. A ver, de aquí que quedó chiquito. Ahí está. Entonces tenemos ya nuestra unidad, lo estamos trabajando en octavos. Entonces fíjate, como el problema te lo menciona, pues está entrando una octava parte de agua cada hora, ¿no? Entonces ya habíamos señalado, todo esto sería lo que sería pues una octava parte. ¿De acuerdo? Esto es un octavo. Y vamos a calcular ahora de otra forma. Por ejemplo, alguna vez algunos muchachos me decían, bueno, pues eso es lo que está entrando en un octavo. Entonces, en 6 horas, pues que está entrando, pues en 6 horas estaría entrando 6 octavos, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo 6 octavos? Bueno, pues es un octavo para una hora, pues otro octavo para 2 horas, en 3 horas tendría 3 octavos, 4 horas, 5 horas, bueno, 6 horas, ¿no? Entonces, en 6 horas
Si está entrando 1/8, pues en 6 horas lo que yo tengo son 6/8, ¿de acuerdo? Entonces ya, en 6 horas lo que tengo 6/8. ¿Y qué fue lo que hizo este muchacho? Dice, bueno, si en 6 horas lo que está entrando son 6/8, pues ahora vamos viendo cuánto es el agua que se le está utilizando, ¿no? Dice, bueno, pues es una tercera parte de esos 6/8, ¿no? ¿Sí? Es una tercera parte de los 6/8. Sí, es decir, en 1/8 se está extrayendo la tercera parte, pues en las 6 horas, pues el agua el agua que se extrae es la misma, es la tercera parte. Bueno, entonces, ¿cuál es la tercera parte de 6/8? Entonces, si te das cuenta, si revisas con más detalles aquí, voy a poner otro marcador. Si yo tomo esto, no, amarillo no. Si yo tomo todo esto, que es el agua que está entrando, representa 6/8, y lo divido en 3 partes para ver cuál es el agua que se está extrayendo, pues entonces me voy a dar cuenta, perdón, me voy a dar cuenta que esto que está aquí es el agua que se está extrayendo, que es la tercera parte. Por lo tanto, al cabo de las 6 horas y al quitarle la tercera parte del agua que se está utilizando, pues ¿cuánto es lo que te queda? La mitad. ¿Sí? Te vuelve a dar la respuesta. Este muchacho, pues te das cuenta, si utiliza matemáticas, no se va a resolver de una forma así como con procedimiento, como te lo expliqué la primera vez. Sin embargo, también es válido. Sí, a veces es recomendable haciendo dibujitos de la situación para ayudarte a entender, pero hay otra forma de resolverlo también. ¿Sí? ¿Cuál es la otra forma de resolverlo? Aquí mismo, para no agregarte otra página, pues sería calcular de forma analítica las 6 horas. O sea, si ya tengo que en 1 hora entra 1/8 parte, pues en 6 horas tendría 6/8 partes, ¿no? Eso sería el agua que está entrando. Ahora vamos a calcular la que se utiliza. Si ya sabemos que en 1 hora, bueno, de aquí podríamos calcular el agua que se está utilizando, que sería la tercera parte. Divido entre 3 para calcular el agua que se está utilizando. Entonces sería como el método analítico. Este es el agua que se está utilizando, de acuerdo a la tercera parte. 6 por 1, 6, 8 por 3, 24. Entonces a los 6/8 que tengo ahí, le voy a restar esta fracción, ¿sí? Pero esa fracción la voy a simplificar. Antes de trabajar con ella la voy a simplificar. Le puedo sacar la mitad, serían 3. La mitad de 6 es 3, la mitad de 24 sería 12. Y de igual forma esto todavía lo puedo simplificar. No tiene mitad porque el 3 no es par. Aunque el 2 sí sea par, el 3 no lo es y no se le puede sacar mitad. Tiene que ser ambos. Tienes que aplicarle la misma operación a ambos. Pero lo que sí tiene es tercera. Si yo le saco la tercera a 3, o sea, divido entre 3, me da un 1, que es un número entero. Por eso sé que tiene tercera, porque al momento de hacer la división te queda un resultado preciso, exacto. Entonces si le saco tercera arriba, abajo le saco tercera. La tercera de 12 pues sería 4. Entonces en realidad lo que yo tengo sería 6/8 menos 1/4. Pero date cuenta de algo, los 6/8 se pueden simplificar. Esta expresión también se puede simplificar. Si yo le saco la mitad a 6, sería 3, y la mitad de 8, 4. Entonces realmente el problema también alguien lo podía haber resuelto de esta forma, ¿no? Entonces 3/4 menos 1/4, pues son 2/4. Lo que ya vemos, ¿no? 2/4. Que esto es equivalente pues a 1/2. ¿Sí? Entonces hasta aquí llegamos con lo que sería el primer problema. ¿Sí? Entonces date cuenta que hay diferentes formas de resolverlo. Eso sería como el procedimiento analítico. Te das cuenta, es laborioso pues, pero llegas a un proceso de solución. Ya teniendo un poquito más de habilidades, pues puedes simplificar los resultados, ¿sí? Calculando el total en lugar de calcular. Acuérdate que aquí calculamos para 1 hora y aquí estamos calculando el total, ¿sí? Y bueno, hay unos todavía más hábiles que a partir de la representación gráfica ya pueden resolver los ejercicios, no sería la mitad. En este ejercicio la respuesta sería la mitad. Vamos revisando otro. Fue una de tus dudas. Vamos cerrándolo. Déjame borrar esto para que no me haga mosca. Sí. Bueno, voy a borrar esto ya para que no esté ahí. Vámonos a estos que son bastantes.
Sí, entonces aquí en realidad se ven complicados, no lo es. Te vas a dar cuenta que el ejercicio no es complicado, son bastante, nada más hay que entenderlos, pues hay que razonar, ¿no? Vamos leyendo aquí esta situación, el título. Acuérdate que en aquel problema eran sobre fracciones, esto sobre qué va a hacer. Pues vamos a encontrar la solución de un problema que bien puede parecer en la vida cotidiana, pero aquí lo que vamos a utilizar va a ser la representación de una cantidad en la recta numérica. Entonces estos ejercicios, pues en realidad lo que están evaluando es que tú puedas representar los resultados, ¿sí? Que los puedas ubicar en la recta numérica. Entonces empezamos con el primero. Vamos leyendo la situación, la información, cuáles son datos numéricos, tenemos que ver cómo están relacionados. Acuérdate que son matemáticas, entonces se van a sumar, se van a restar, se van a dividir, calcular porcentajes, qué sé yo, habrá que leer. Dice un autobús cuya capacidad es de 30 pasajeros, es el primer dato numérico, tenemos un camión con 30 pasajeros. Recorre una ruta de 100 kilómetros. Segundo dato numérico, bueno, pues es un camión que recorre 100 kilómetros y que tiene una capacidad de 30 pasajeros. Inicia su recorrido con 7 personas. ¿De acuerdo? Eso significa entonces que el camión cuando va a iniciar, pues lleva 7 personas, ¿no? Vamos a imaginarnos la situación real. Pues el camión está en la terminal, todavía no sale, pero ya tiene 7 personas. En el kilómetro 10 dice que sube la mitad de su capacidad. Entonces aquí nada más hay que interpretar esto. ¿Qué significa la mitad de su capacidad? Pues cuánto es la capacidad del camión, ¿no? La capacidad del camión es de 30. Si en el kilómetro 10 sube la mitad, ¿qué significa esto? Bueno, pues que la mitad de 30 sería 15. Ahora, sube la mitad de su capacidad. Cuando inicia, pues hay 7 personas. En el kilómetro 10 sube la mitad de su capacidad. Aquí debes darte cuenta que estamos hablando de cantidades positivas, donde la cantidad positiva significa pues que son pues los pasajeros que están a bordo, ¿no? Entonces dice, en el kilómetro 25 se queda con la mitad de los pasajeros que traía. Bueno, entonces eso nos regresa. ¿Cuántos pasajeros tenía aquí? Bueno, aquí son 7. En el kilómetro 10 sube la mitad, o sea, 30. La mitad de 30, 15. Entonces, ¿cuántos pasajeros traía? Pues traía 7 de la terminal más 15. ¿Cuántos trae? Trae 22. Pero aquí te dice que en el kilómetro 25 se queda con la mitad. Por lo tanto, ¿cuántos trae? Pues la mitad de 22, 11. ¿De acuerdo? Hasta aquí debes de entender que el camión trae 11 pasajeros. Después te dice, en el kilómetro 75 el camión se llenó. Bueno, ¿de cuánto es el camión de 30? Pues si se llenó, eso significa entonces que se subieron. ¿Cuántos había en ese momento? Hasta aquí, 11. ¿Con cuánto se llena? Pues es una diferencia, no es una resta. Se llena con 19. ¿Sí? Espero que lo hayas entendido. Igual, mira, vamos a poner notas. El camión está empezando. Pues trae 7 pasajeros a bordo. Es una cantidad positiva. Recorre 100 kilómetros. Inicia su recorrido con 7 personas. Sube la mitad de su capacidad. Bueno, significa entonces que suben 15 personas más. ¿De acuerdo? Y en el kilómetro 25 se queda con la mitad de pasajeros que traía. Bueno, entonces intentamos saber cuántas personas han subido. Ya lo mencionábamos, 22. Pero luego este 22 pues lo vamos a tener que dividir entre 2 porque se queda con la mitad. Eso significa entonces que en ese momento, en el kilómetro 25, pues tiene 11 pasajeros. Posteriormente, en el kilómetro 75, el camión se llena. Entonces, si el camión se llena con 30 personas y yo ya tengo 11 personas a bordo, pues entonces me pregunta con cuántos se subieron, ¿no? Entonces, ¿con cuántos se llenó? Pues la respuesta, ya lo habíamos mencionado, es con 19. Entonces, nosotros lo que hacemos es identificar cuál de estas rectas numéricas tiene el 19 ahí. Entonces, empezamos a ver los elementos. Es importante que veas los elementos, cómo son las marcas, qué significan estos números. Te das cuenta como el camión habla de pasajeros, habla de 30 y estas rectas numéricas están hasta el 30. Esto está hablando de los pasajeros, ¿no? Incluso todo el problema está girando con respecto a lo que son los pasajeros. Entonces esto representa, la recta numérica representa a los pasajeros. Entonces en el inciso A, pues estos serían 5 pasajeros, estos serían 10, está más o menos a la mitad. Entonces pues podríamos decir que esto representa en realidad 7 pasajeros u 8. No es 7.5 porque no tenemos pasajeros a la mitad, ¿no? Entonces, pero eso no puede ser la respuesta. Pues la respuesta es 19. Te vas al siguiente. Entonces encontramos es el 15, el 20. Entonces un poquito antes del 20 vemos la flechita. Y este probablemente es
la respuesta. ¿Por qué digo probablemente? Porque tenemos que revisar los demás incisos antes de dar la respuesta final. Si nos vamos al inciso C, pues esto representaría más de 20, ¿no? Entonces ya, 22, 23 pasajeros, pues no es la respuesta. Y esto representaría un camión lleno, 30, ¿no? Entonces de esta forma este ejercicio queda resuelto y entonces la respuesta sería el inciso B. Como te digo, es importante que en matemáticas, como en la vida diaria, pues es muy importante leer con calma e ir interpretando los datos, la información que te está dando. ¿Sí? Para esto pues es importante que tengas dominio de algunos conocimientos fundamentales o básicos, como en este caso lo de sumar, restar, y lo que es más importante, pues cuando estás leyendo un problema, darte cuenta cuándo vas a restar y darte cuenta cuándo vas a restar, cuándo vas a, perdón, sumar o multiplicar. Seguimos con otro. Sí, vamos al siguiente. Vamos a ir al siguiente. Aquí está. Vamos a leerlo. Dice: la temperatura registrada en una ciudad a las 3 de la mañana, 3 AM significa la mañana, fue de 0.9 grados centígrados. Aquí hay que entender este dato numérico, 0.9. ¿Entiendes el 0.9? ¿Qué representa 0.9? Pues 0.9 es una cantidad que ni siquiera es un entero. ¿Estamos de acuerdo? Porque el entero sería aquí, 1. Entonces 0.9 ni siquiera es un entero. Y de hecho, de forma, si lo leemos de forma en notación decimal, pues estaríamos hablando que serían 9 décimos. 0.9 décimos de grado. ¿Qué significa 9 décimos? Vámonos aquí a la recta numérica para que lo entiendas. Aquí está dividido en grados, aquí nos da la marca, que estos son grados, entonces de 0 a 1 esto representaría un grado. Y 0.9 significaría que, pues estoy dividiendo todo esto en marquitas, lo estoy dividiendo en 10, y este sería 0.9, son 9 décimos. ¿Sí? 9 décimos. Así como su nombre lo escucha, también lo puedes o lo debes de relacionar con lo que es una fracción. 9 décimos es esto. 0.9 son 9 décimos. ¿Sí? Entonces seguimos leyendo. Si para las 4 de la mañana la temperatura se redujo a la mitad, ¿en cuál de la siguiente recta numérica se ubica la temperatura registrada a las 4 de la mañana? Bueno, entonces tenemos 0.9, que sería la temperatura a las 3 de la mañana, y luego la mitad de esto. Entonces volvemos a tomar en cuenta que esto ni siquiera es un entero. Esto representa 9 décimos. El entero, expresado en décimos para que lo entiendas, pues esto sería el entero. 10 entre 10 me va a dar un entero. Entonces esta cantidad que está dando el problema pues es menor a un entero. Yo tendría que haber revisado mis gráficas y darme cuenta que esto ni siquiera es un entero. Entonces yo reviso aquí, esto sería un entero, 0.9 tendría que ser aquí, y bueno, cuando me dice que se disminuye a la mitad, pues tendría que ser la mitad de esto, que si te das cuenta pues corresponde más o menos con lo que tenemos aquí, ¿no? También sentido común. Si es casi 1, la mitad pues va a ser casi la mitad de 1, que es 0.5, o sea, casi 0.5, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. Sin embargo, vamos revisando los demás. Por ejemplo, el siguiente inciso que te estaría representando, pues 4 grados centígrados. Esto no tendría sentido con la realidad, puesto que estos son 9 décimos, esto ni siquiera es un entero, pues la mitad de 9 décimos no puede ser 4 enteros, ¿verdad? Eso es absurdo. Pero como te digo, aquí lo que están evaluándote, o sea, lo que se te está calificando es que tengas conocimiento de que esto es un número pequeño, pues son decimales. Nos vamos al inciso B. Si revisas el inciso B, tendríamos este de 0 a 1. Esto sería el entero. Eso sería la mitad, o sea, un medio o 5 décimos, que sería el equivalente. Y bueno, esto sería un décimo. ¿Sí? Esto sería un décimo. ¿Qué sería un décimo? Pues así como su nombre lo dice, es un décimo. 1 entre 10, o su representación en forma decimal va a ser 0.1. Entonces lo que tenemos aquí en realidad sería la mitad de esto. O sea, es una cantidad muy pequeña. ¿Sí? Si esto fueran como centímetros, perdón, ¿sí? Imagínate que todo esto fuera 1 centímetro, pues estos serían milímetros. Entonces sería 1 milímetro y aquí sería la mitad de 1 milímetro. Es una cantidad pequeña, eso no podría ser la respuesta. Pero igual está ahí para confundirte, ¿no? El inciso C pues pasa de un entero, es casi 2 enteros, pues ya sabemos que como esta temperatura ni siquiera es 1 grado, pues no puede ser cantidades enteras, ¿no?
Entonces aquí espero que esto te ayude a entender un poquito más este tipo de situaciones. Es importante leer, es importante que repases tus conocimientos en cuanto a las decimales, ¿sí? Cómo se debe de leer, estos son décimos. Después de los décimos hacia atrás pues serían los centésimos y después los milésimos y así sucesivamente, ¿no? Algunos se pierden con eso, pero es bastante sencillo. Recuerda que nuestro sistema decimal se agrupa de 10 en 10, por eso es de base 10, por eso el nombre de decimal. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, pues que nuestra unidad de medida, pues valga la redundancia, pues es la unidad. Pero 10 unidades representa una decena, ¿verdad? Una agrupación de 10. Y 10 decenas a su vez representa una centena. Y 10 centenas a su vez van a representar un millar. Y así sucesivamente, ¿no? Pero fíjate, vamos de 10 en 10. Es la unidad. Y 10 veces más grande que la unidad, pues la decena. O sea, es 10 por 1. Y luego 10 veces la decena, o sea, 10 veces 10 por 10 te va a dar 100, que es la centena. Y 10 veces 100, pues te va a dar 1000. ¿Por qué te hago énfasis en esto? Porque ahora lo vamos a ver hacia atrás. O sea, esto sería la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 10 veces más pequeño que la unidad, estaríamos hablando de los décimos. Esto corresponde a los décimos. Entonces sería 9 décimos. Pero si tuviera otro número ahí, por ejemplo, que tuviera 0.12, estos no son décimos. Esto representaría los décimos. ¿Y este quién representaría? Pues si este representa décimos, 10, pues el siguiente va a ser 10 veces más pequeño que un décimo. O sea, 10 por 10. Este sería entonces 100. Es decir, son centésimos. Estos serían los décimos. 10 veces más pequeño que un décimo sería centésimos. Entonces realmente esta cantidad serían 12 centésimos. Que en forma de fracción, pues así, valga la redundancia, pues sería 12 entre 100. Esos serían los centésimos. ¿Qué serían los milésimos? Pues los milésimos, como su nombre lo dice, después del punto decimal, si hablamos de 1000, pues tendría que tener 3 cifras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta es una cantidad de milésimos. Esto es centésimos, perdón, esto es décimo, centésimo, y sería milésimo. Eso sería de 10, eso sería de 100, y eso sería de 1000. Entonces en realidad serían 375 milésimos. Su representación en forma de fracción, pues serían 375, ¿verdad? Entre 1000, que son los milésimos, perdón. Y bueno, así sucesivamente. O sea, por ejemplo, esta cantidad, ¿qué representaría? ¿Cómo se debería de leer esta cantidad? Décimo, vamos por 10, décimo, el siguiente sería centésimo, por 10 sería milésimo, y el milésimo por 10, 10 milésimos. Entonces en realidad aquí estaríamos hablando de 7013 10 milésimos. ¿Sí? Bueno, perdón, sigamos con los ejercicios. Déjeme borrar todo esto para que no nos haga mosca. Usted acuérdese que va a tener el video, puede repasarlo, tratar de entender todo esto. Si hay alguna situación muy específica que no se comprenda, pues me dices y buscamos un video adecuado que te ayude a razonar, ¿sí? Que te ayude a amarrar estas ideas matemáticas. Bien, vámonos al siguiente problema. Este es uno. Inicialmente un recipiente contiene 6 litros de agua. Se utilizan 3/4 partes de litro y posteriormente se le agregan 19 cuartos litros. ¿Cuál es la recta numérica? Perdón, ¿cuál es la recta que indica los litros que contiene el recipiente al final? Ok, pregunta por los litros. Entonces aquí, al ver la recta numérica de 0 a 12, significan litros, 12 litros. Entonces cada marquita significa un litro. Ahora vamos revisando. Miren, por sentido común, tenemos 6 litros al inicio, ¿de acuerdo? Se utilizan 3/4 partes, o sea, 3/4 partes de un litro. Entonces fíjese, si yo tengo 5 litros, voy a quitarle un litro a esto para ver lo del agua que se está utilizando, ¿de acuerdo? Entonces tengo 5 litros, voy a poner aquí la cantidad, entonces es una forma de resolverlo, voy a dejar 5 litros y luego un litro más que lo voy a dividir en cuartos, ¿verdad? Espero que entienda por qué en cuartos. Entonces esto es lo mismo que esto, 6 litros, nomás que lo estoy poniendo de esta manera para que usted entienda que vamos a hacer la primera operación, ¿no? Lo de utilizar. Entonces, cuando yo hago la aplicación de la primera operación que dice ahí, pues me van a quedar 5 litros más un cuarto. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Entonces inicialmente un recipiente contiene 6 litros de agua, se utilizan 3/4 partes de un litro, representaría esto. Y posteriormente se le agregan 19/4 de litros. Bueno, pues es una suma. Más 19/4 de litro. Entonces fíjese, por sentido común, vamos dejando los litros aparte y vamos trabajando los cuartos. Un cuarto más 19/4, ¿cuánto le va a dar? Pues 20, ¿verdad? 20/4. Y en realidad, ¿qué son 20/4? 20 entre 4, ¿qué es? Pues 20 entre 4 no es otra cosa más que un 5. Entonces fíjese, aquí tenemos 5 litros. Y resulta que entre el litro que nosotros prestamos para pagar y la cantidad de agua que se está agregando, me da todo esto, otros 5. Entonces, ¿cuántos litros tengo de agua en realidad? 5 y 5, 10. Entonces usted en la respuesta tendría que buscar el 10. ¿De acuerdo? Mire. Vámonos a ver la respuesta. Por acá, ¿dónde está el 10? Si ya habíamos acordado que esto representa 12 litros y que cada marca representa un litro, pues sería la mitad de un litro, lo cual es absurdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 litros y un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mire, aquí está. Esta sería la respuesta. Aquí tenemos los 10 litros marcados. Aquí representamos casi los 12. Ahora, los problemas tienen diferentes maneras de resolverse, ¿sí? No tienen una solución única. Quien te diga que los problemas se resuelven de una sola forma, pues está equivocado. La mayoría de los problemas tienen muchas soluciones diferentes. Aquí lo importante es que tú lo puedes resolver de acuerdo a tus capacidades, a tus habilidades. Hay quien, por ejemplo, utiliza dibujitos, hace como un esquema que represente la situación, le ayuda a entender e identificar cómo están relacionados los datos. Hay otros que, por ejemplo, ya practican los ejercicios y al momento de ir practicando los ejercicios van desarrollando como cierto nivel de maestría. Entonces ya hay algunas relaciones que identifican nada más al leer la situación. Bueno, aquí la idea, una palabra clave es la ejercitación. ¿Sí? Hay que ejercitar. ¿Qué significa en matemáticas ejercitar? Pues hay que estar resolviendo ejercicios y problemas, ¿verdad? Y hay que estarlos practicando, porque lo que no practica se olvida. Mire, otra forma de resolver este problema. Por ejemplo, me doy cuenta que se está utilizando 3/4 partes del litro, que se le agregan 19 partes del litro, entonces se le está agregando más de lo que se está utilizando. Entonces de aquí yo podría hacer las operaciones. En realidad 3/4, 19/4, por sentido común me doy cuenta que pues es más agua la que se le agrega que se le quita a lo que ya está ahí. Entonces hago una diferencia, a 19/4 le quito los 3/4 y entonces esto me daría como respuesta 16/4. Como es una fracción que es homogénea porque tienen el mismo denominador, están en cuartos, pues puedo hacer la diferencia así de sencillo, ¿no? Puedo hacer el procedimiento así nada más restando. Entonces 9/4 menos 3/4 me va a dar 16/4. 16/4 en realidad ¿qué es? Pues son 4 enteros. 16 divididos entre 4 son 4 enteros. Y 6 que ya tengo me da el 10. ¿Se da cuenta? No ocupé ni siquiera hacer operaciones. Bueno, sí hice operaciones, pero son operaciones mentales, pues. Sí, sigamos con esto. Viene este problema. Dice que un entomólogo mide el movimiento de los segmentos de una lombriz al moverse. Observa que por cada 4 tercios de centímetro que avanza por segundo, el segmento regresa una sexta parte. Para dar el siguiente movimiento en una recta numérica, ¿cuántos centímetros se movió después de 4 segundos? Si se da cuenta, este es un problema muy parecido al que ya resolvimos, el primero, al del recipiente. ¿Sí? Está avanzando 4/3 partes y está regresándose una sexta parte, ¿no? ¿Cuántos centímetros se movió después de 4 segundos? Bueno, ¿qué operaciones están presentes? Pues esto es lo que avanza, esto es lo que regresa. Aquí la parte de regresa junto en esta pues aquí en esta situación tienes que interpretar que es una resta. Y luego acá, ¿cuántos centímetros se movió en 4 segundos? Pues se habla de una multiplicación. Entonces vamos a calcular ahora el total. Si le parece bien, vamos a calcular el total. O sea, cuánto se movió después de 4 segundos y cuánto es lo que regresó después de 4 segundos, ¿de acuerdo? Entonces fíjese. Vamos a ver, tenemos 4 tercios. Para saber cuánto se movió después de 4 segundos, pues esto es una multiplicación. Le pongo como denominador el 1. La multiplicación es directa, 4 por 4, 16, 3 por 1, 3. O sea, esto me está dando lo que se movió.
¿de acuerdo? En los 4 segundos. Ahora vamos a calcular lo que se estuvo regresando. ¿Cuánto se regresó en total? Pues es un sexto por 4. Se le pone como denominador el 1. Pues 6, 1 por 4, 4. 6 por 1, 6. O sea, esto me estaría dando lo que se regresó. ¿Sí? Ahora, siempre es necesario simplificar, si es posible. Entonces, por ejemplo, aquí no veo cómo simplificar porque este es par, pero eso es 3, no se le puede sacar mitad. A este le puedo sacar tercera, a este no. Entonces, así como que a simple vista no se ve la simplificación aquí. Pero aquí sí. Aquí le puedo sacar mitad. Si usted da cuenta, el 4 es par, se le saca mitad, es un 2. La mitad de 4 es 2. Al 6 le sacamos mitad y la mitad de 6 sería 3. Entonces, fíjese, aquí ya tenemos todo lo que avanzó. Aquí tenemos todo lo que regresó. Entonces, para ver realmente cuánto se movió, pues tendríamos que hacer la diferencia, ¿no? 16 tercios menos 2 tercios, ¿me daría qué? 14 tercios. ¿Sí? 14 tercios. Yo veo la recta numérica y está de menos 5 a 5, está expresada en unidades, entonces va a ser conveniente que esto se convierta a números enteros, se haga la división. Entonces 14 dividido entre 3, ¿sí? Acuérdese que eso representa una división también. 14 dividido entre 3, me doy cuenta que toca a 4, porque 3 por 4 es 12, 3 por 5 ya nos pasamos, toca de a 4, 3 por 4 12, ¿verdad? 12 para 14, pues sobran 2. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, se interpreta que está 14 tercios en realidad es igual a 4 enteros y están quedando 2. ¿2 qué? 2 tercios. Entonces esta es nuestra respuesta ya en forma decimal. 4 enteros, 2 tercios. Tendremos que buscar, bueno, esto representa cantidades negativas, pues no podría ser. Esto también representa cantidades negativas, tampoco podría ser. 4 unidades, esto no representa más que 1 y un pedacito de otro, de hecho es una tercera parte, se da cuenta, esto representa una unidad y un tercio, porque de aquí a aquí lo está dividiendo en 3, entonces es un tercio. Si nos vamos al final, pues esto representaría 4 y aquí sería 1, 2 tercios, entonces sería nuestra respuesta. Sí, me parece que son todos los ejercicios. A ver... Bueno, estos todavía no lo vemos, estos todavía no aplican. Falta faltaría eso tiene que ver con las fracciones, ¿sí? Eso tiene que ver ya con las fracciones. Creo que lo que le expliqué estaba un poquito más enredoso o confuso. Eso tiene que ver con fracciones. Por ejemplo, en el primer problema, cuando usted lo lee, pues te habla de que pues que se está comprando mandado, ¿verdad? Se compra maíz, trigo, arroz y se pregunta cuántos kilos se han comprado en conjunto. Esto es una suma. Esa es suma de fracciones. Repase cómo sumar las fracciones. Quizás su problema aquí para resolver esto de forma adecuada sería pues este numerito que está expresado de otra manera, ¿sí? Esta forma de representación de los números se llaman fracciones mixtas, pues involucran un número entero y una fracción decimal, y esta fracción se puede convertir a otra forma de representación que se llama impropia, que es cuando le quitamos el entero, ¿sí? Pero es muy fácil quitarle el entero. Por ejemplo, si estoy hablando que yo quiero cambiar este entero y ponerlo en forma de fracción, pues en este ejercicio me habla de quintos. Eso significa que este entero yo lo tendría que dividir entonces en quintos. Es como el pastel, yo tengo un pastel, lo quiero expresar en quintos, pues entonces mi pastel, que es un pastel, y lo quiero expresar en quintos, pues tendría entonces 5 quintos, ¿no? 5 quintos más este pedacito que son 2 quintos más, pues representa entonces que el entero y 2 quintos, ¿verdad? El entero y 2 quintos, voy a hacer esto más grande. El entero y 2 quintos en realidad representarían 7 quintos. Entonces de esta manera, esta fracción que está escrita con números enteros que se llaman mixtas se pueden convertir a fracciones que son impropias. Así se llaman esas fracciones impropias, no serían 7 quintos. Entonces serían 7 quintos y usted le tendría que sumar ya lo que sería 3 medios. Y luego le tendría que sumar ¿qué? Un cuarto. Ahora, ¿cómo puede hacer esta suma? Pues repase el método de la mariposa.
Si quiere, primero puede trabajar con estos dos, suma estos dos. Y ya que tengas el resultado de estos dos, pues le agregas un cuarto. ¿Sí? Siempre busca simplificar, sacarle mitad, sacarle tercera, sacarle quinta, para que simplifique tus operaciones siempre que se pueda. Entonces aquí ya no se los voy a resolver como tal, necesito repasar cómo es la suma. Si tiene dudas en el procedimiento y no le da ninguno de la respuesta, pues quiero que lo desarrolle con procedimiento y me mande sus procedimientos para decirle dónde está la equivocación o el error. ¿Sí? Vamos con el siguiente problema. Pues aquí dice que es una botella de 4/5 litros de aceite. O sea, 4/5 significa que ni siquiera es un entero, porque ya vimos que 5/5 sería un entero, pues 4/5 ni siquiera es uno, es una botella que no está llena. Y dice que se está llenando otra cuya capacidad es de medio litro. Bien, ¿qué operación matemática es la que tenemos aquí representada? Puesto que te pregunta qué cantidad de aceite quedaba en aquella. Hablamos de una suma, de una división. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Tenemos una botella que está casi llena y de ahí se está llenando otra. ¿Sí? ¿Qué operación matemática me representa esta situación? Pues naturalmente, pues una resta. ¿Sí? Una diferencia, es una resta. En realidad lo que tendrías que hacer sería poner pues 4/5 y le tendrías que restar un medio. Igual el método de la mariposa también le puede ayudar a hacer esta resta y pues aquí ya podría encontrar la respuesta, ¿verdad? No va a haber mucho problema por ahí. Nos vamos al siguiente. Habla de que Marta compró 2 metros de listón y utilizó solamente 5 retazos de 1/8. Entonces aquí hay que concientizarnos. 2 metros de listón, 5 retazos de 1/8. En realidad, ¿cuánta tela está utilizando Marta? Pues 5 por 1/8. Entonces, ¿cuánto es lo que está utilizando? 5/8. Y ya tiene 2 metros y le está utilizando 5/8. Entonces estamos hablando también de que esto es una resta. Tengo 2 enteros y le voy a quitar 5/8. Pues aquí sería cuestión de que usted viera cómo lo puede hacer esta resta, ¿no? Una forma muy rápida, pues darse cuenta que en este problema lo que usted necesita es que los enteros estén expresados en forma de octavos. Entonces, ¿cómo transformo 2 enteros en octavos? Pues muy sencillo. Tome en cuenta que un entero, si yo lo necesito convertir en octavos, pues un entero va a tener 8/8. Por lo tanto, un entero más otro entero, para que sean mis 2 enteros, pues serían 8/8 más 8/8, ¿no? Es decir, 8/8 más 8/8 me va a dar 16/8. No me vaya a decir que va a ser 16 sobre 16, porque pues no, ¿verdad? Esto no puede ser. 16 sobre 16 me daría 1, no. Entonces, los 2 enteros, al transformarlos en octavos, pues es como si viéramos 2 pasteles, ¿verdad? 2 pastelitos transformados en octavos, pues aquí hay 8/8, acá hay 8/8. Hablamos de una suma de fracciones homogéneas, donde nada más se suman la parte de arriba, que son los numeradores, me da 16. Entonces fíjese, son 16/8 menos 11/8, pues me daría 11/8 la respuesta, ¿no? ¿Sí me entendió? O sea, serían 16/8, que son los 2 metros, menos los 5/8 que está utilizando. Por lo tanto, al hacer la resta, me daría 11/8. Entonces, esto, si se da cuenta, 11/8 es más que la unidad. Sí, un poquito más de la unidad. Ahora necesitas convertirlo a su forma decimal para que puedas darte cuenta cuál es la respuesta. Sí, a la división. Pues va a tocar a 1, sobran 3. Entonces aquí ya me está diciendo que pues es un entero. Entonces aquí tendría que revisar entre las respuestas donde estuviera un entero. Por ejemplo, aquí pues aquí me está dando un número decimal, menos una cantidad menor a 0.4 décimos. Aquí parece ser que es una cantidad que está entre 0.6 y 0.7, pero aquí ya veo que toca de un entero. No alcanzo a ver la otra respuesta. A ver. Vamos a ver la otra respuesta. 1, 2, 3. Fíjense que aquí son decimales, aquí son decimales. Aquí me habla de entre 1.10 y 1.4, 1.6 y 1.7. Entonces la respuesta está entre el A y el D.
Entonces habría que seguir un poquito más el procedimiento. Bueno, siguiendo con el procedimiento, aquí se le pone un punto decimal, se le agrega un 0, que el número multiplicado por 8 me da cerca de 30, pues 8 por 1 8, 8 por 2 16, 8 por 3 24, 8 por 4 32, ya nos pasamos con el 4, entonces nos regresamos con el 3, que sería 24, ¿verdad? Entonces si sería 30, le quito 24, me quedaría un 6 ahí. Ya tengo entonces dos números aquí, ya sé que es 1.3, por lo tanto ya sabíamos que la respuesta estaba entre el inciso A y el inciso D. Este es 1.3, en la parte de abajo es 1.6, ya nos quedamos con la respuesta, ¿no? Bueno, hasta aquí sería este problema. Bueno, este se lo voy a dejar que usted lo trabaje. ¿Sí? Trabaje usted el ejercicio número 7. Quiero que me mande la respuesta de cómo está razonando, qué es lo que está pensando, y me exprese sus dudas. Igual si se anima, no se anime, hágalo en un papelote y expóngame cómo lo está resolviendo. Ahí dígale a su jefe que le ayude a ver si le entiende. Trate de identificar bien cada una de las oraciones, qué información matemática puedes extraer de cada oración, ¿sí? Y ve cómo está vinculado, si va a sumar, si va a restar, si va a multiplicar. Identifique esos aspectos importantes. Vuelva a repasar los ejercicios que se han estado resolviendo aquí. Si tiene problemas con cómo es sumar, cómo restar, cómo es multiplicar y dividir, le recomiendo que vuelva a ver los videos. ¿Sí? Esa información es importante que vaya ya quedándose. Le comento, vamos a pasar a resolver problemas ya, ¿sí? Para hacer un banco de reactivos. En matemáticas es muy importante estar resolviendo problemas porque las ideas que tú utilizas a resolver un problema vuelven a aparecer cuando resuelves otro. ¿Sí? Creo que el video se alargó bastante, así que les recomiendo que lo vea por partes. Y bueno, hasta aquí llegamos. Espero que se encuentre bien. Nos vemos hasta la próxima.